un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con la esperanza. Vamos a hablar primero a John Fernando Sandoval. El magíster en educación y desarrollo humano y experto en cibernética social proporcionalista. Yo creo que le debe haber costado mucho a John Fernando Sandoval, porque lo que es este título debe tener una carga muy importante. Experto en cibernética social proporcionalista. John Fernando, gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días para ti, Roger, y para las personas que están conectadas. Para mí estoy así emocionado como cuando uno va a un concurso o a una premiación, alguna cosa. Me siento muy orgulloso de poder estar porque conozco la trayectoria tuya de lo que has realizado desde hace muchos años y estar aquí es un honor. Muchísimas gracias. Oiga, ¿qué es? Empecemos por ahí. Don Roger, sí, quiero saludar a John Fernando porque le cuento que John Fernando fue el primer decano que tuvo la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia cuando yo ingresé. Oiga, grato recuerdo, doctor John Fernando, lo recuerdo mucho porque usted hizo parte importante en todo ese proceso. Muchas gracias, sí. Y lo recuerdo con mucho gusto, con mucho cariño. Yo también lo quiero saludar porque de él tengo también un recuerdo de mis inicios como periodista, y él creo que era funcionario de una dependencia de la alcaldía y nos colaboró mucho a los que en ese momento se llamaban cargaladrillos, hoy le dicen alpujarros porque han cambiado un poco la denominación, pero también lo recuerdo con mucho cariño. John Fernando, un saludo especial. Muchas gracias, sí, Javier, yo también te recuerdo, ahora con más pelo blanco que antes, pero sí te recuerdo. Oiga, pero qué bien, bueno, me alegra muchísimo este encuentro. Esa imagen que estamos viendo ahí es muy diciente y sobre todo esto habla muy bien de las personas. Aquí John Fernando estamos hablando permanentemente, recordando a Ryszard Kapuscinski y a Darío Restrepo, de lo importante que es un periodista, pero para que sea un periodista muy bueno, tiene que ser primero buena persona. Y entonces usted, con los saludos de nuestros colegas, muestra y demuestra que realmente usted ha sido una buena persona y un buen funcionario. Eso es muy bueno. Así que felicitaciones y nos alegra mucho. Yo también lo conozco desde hace muchísimos años en otras líneas profesionales, en radioteatro, por allá hace muchísimos años. Y entonces tenemos muy buena experiencia. De pronto al final comentamos algo al respecto. Bueno, ¿qué es eso de cibernética social proporcionalista? Primero, John Fernando. Sí, esa es una propuesta teórica que creó el profesor brasileño Valdemar de Gregori, que dice que los seres humanos somos programados igual que se programa una máquina. La palabra social es lo que lo diferencia. En los primeros años de vida nosotros somos programados de manera inconsciente, no somos conscientes de ese programa y quienes programan tampoco son conscientes la mayoría de las veces de lo que están haciendo. Y nos vamos autoevaluando permanentemente y hacemos cambios o seguimos en el proceso. Es básicamente eso, o sea, como una computadora los seres humanos nos programamos y actuamos de acuerdo con el programa. Y es proporcionalista porque busca que estemos entre unos límites, que los seres humanos, que la sociedad pueda estar entre unos límites, un piso y un techo, para no llegar a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, y poder convivir de una manera armónica, de una manera pacífica los unos con los otros. Básicamente es lo que presenta cibernética social. John Fernando, entonces, por eso yo hablo como de esperanza. Cuando hoy, al empezar el programa, dije, vamos a tener a alguien que nos da esperanza. ¿Esperanza en qué? Estoy hablando yo particularmente. Lamento lo que pasa con la humanidad. Pero desde ahora, toda la vida, la humanidad ha estado dividida en buenos y malos, si me permite el calificativo moral, en ambiciosos y quienes sufren los rigores de la ambición, en celosos y los que sufren los rigores de los celos, en fin, en
media humanidad que destruye a otra media humanidad, en envidia, en falta de valores, en falta de principios, en falta de respeto, por ejemplo, de tolerancia, de comprensión. Y entonces, por eso es que la humanidad siempre se ha matado la mitad, ha intentado matar a la otra mitad. Y hoy hemos llegado a un momento que es el de la posverdad, que tiene que ver con las redes sociales. Ya no hablamos, incluso en el medio nuestro o gremio nuestro, el de los periodistas, que tenemos como principio básico el de la verdad. Ya no hablamos de verdad, hablamos de posverdad, que tiene que ver más que con la razón, tiene que ver con las pasiones y las emociones. Lo que se logre generar a través de redes sociales e incluso a través de medios de comunicación hegemónicos tradicionales, no aquí, en la razón, sino en la pasión y la emoción, es lo que vale la pena. Y eso lo que genera es más violencia, más antivalores, más falta de principios. Y entonces ahí es cuando llega el tema de la esperanza. Como hoy estamos inmersos en este mundo de la posverdad, uno dice, ya no hay nada que hacer. Pero ¿será que sí hay que hacer a propósito de esa posibilidad de reprogramar? John Fernando Sandoval. Sí, a ver, la gente no nace buena o mala, sino que la gente nace para evolucionar, para desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad en la que estamos viviendo, viéndola desde el modelo de cibernética? Todos nosotros, los seres humanos, podemos ver las cosas de manera monádica, o sea, desde un solo punto de vista, de manera diádica, como la acabas de presentar, o sea, dos puntos de vista buenos y malos, arriba y abajo, por ejemplo, o de manera triádica, listo, dos puntos de vista y un tercero que observa. Todo lo podemos entender también desde esos tres puntos de vista. Por ejemplo, el átomo siempre tiene tres partes: protón, electrón, neutrón, y lo que hace diferente un átomo al otro es el tamaño de cada una de esas partes. Todos los seres humanos tenemos tres procesos mentales, lo llamamos tres cerebros: racional, emocional y operativo. O sea, pensar, crear y actuar. Y con ese mismo modelo podemos entender las relaciones que tienen las personas. Es decir, en todo hay tres subgrupos, en todo hay tres poderes. Tres poderes, por ejemplo, sociales sería el poder económico, el poder económico, el poder político, el poder sacral, lo espiritual. En todos los grupos hay un subgrupo oficial, un subgrupo antioficial y un subgrupo oscilante. Lo que sucede es que a lo largo de la historia nos ha ocurrido que esos poderes han tenido diferente fuerza. Por ejemplo, pues, en Edad Media y antes, quien lideraba, quien tenía el poder era el poder sacral. Entonces lo que decía el chamán o lo que decía el sacerdote era lo valioso, lo importante, y determinaba por dónde íbamos. Luego llega el poder racional, el poder de la ciencia, y dice, por aquí es por donde hay que manejar las cosas. Y actualmente quien lidera es el poder económico, y todo se cede al poder económico. O sea, lo que nosotros tenemos ahora es una desproporción en el manejo de los poderes, y el poder político, que debería poner unos límites, una educación diferente, no lo está haciendo, pues porque le interesa el dinero también a quienes están allí. El poder sacral, que ha sido quien pone límites y quien determina por dónde manejar, también se dio y vive de ese dinero del poder económico, y el poder económico se volvió desproporcional y manipula todo. Las personas, toda la organización social y el cerebro de las personas tiene 4 niveles de complejidad, como una pirámide, 4 niveles. En la base está la mayoría de las personas, que no tiene una formación específica o una formación adecuada que le permita cuestionar, dudar, preguntarse. En la cima hay un pequeño grupo de personas que sí tienen esa formación y que han tenido la capacidad de liderar, de comandar. Esa parte de arriba comanda a la de abajo. Y en el centro están el nivel 2 y el 3, que son el intermedio, y que también son manipulados por ese grupo de arriba.
¿Cómo se puede cambiar? ¿Cuál es la esperanza de la que tú estás preguntando? Cambiar el paradigma. A nosotros nos han formado, nos han enseñado a que funciona la ley del más fuerte, que unos deben aprovecharse de otros. Hay frases en nuestra cultura como el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, y nosotros nos lo creemos. Cuando hay un punto de vista diferente, buscamos apagar ese punto de vista diferente, porque hay un juego de violencia, pues, la violencia es una forma de manipular o de acabar con el que piensa diferente. En ese juego triádico, que lo aprendemos desde la casa, desde la relación con nuestros hermanos, con papá, con mamá, si no nos enseñan a que se puede, primero, pues hablar con la verdad, cerebro izquierdo, nos han enseñado que decir mentiras funciona, y entonces yo de niño aprendo a decir mentiras y de adulto hago lo mismo, pues porque ya veo que eso funciona. Llorar, patalear, golpear, exigir, hacer berrinche, hacerme, por cerebro derecho, hacerme la víctima, descalificar al otro, me funcionó de pequeño, pues de adulto lo sigo haciendo. Y quienes están en el poder, pues continúan motivando y generando para poder hacer que quienes están en esa base actúen como ellos quieren que actúen. Y lo vemos a través de los medios de comunicación, a través del celular, a través de la televisión, cómo se presenta información, se presenta noticias que no nos ayudan a pensar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que sé que muchos de los oyentes, de los televidentes lo van a entender. Cuando Jesús viene, llega a cuestionar esos tres poderes. Cuestiona el poder económico, cuestiona el poder político, cuestiona al poder sacral. Entonces se vuelve algo incómodo en ese momento, pero lo hace, ¿cierto? Nosotros no cuestionamos porque no tenemos elementos para cuestionar. ¿Cómo podemos cambiar eso? Cambiando el paradigma, dejar de creer todo lo que nos están diciendo e ir un poco más allá para poder cuestionar y poder entender que hay un juego en el que nosotros no tomamos parte, sino que nos aliamos por, como tú dices, las emociones, por el visceralismo, pero no analizamos, no nos estamos dando cuenta de quiénes están jugando el juego y a dónde nos quieren llevar. Don Fernando, me llama la atención algo y es lo siguiente. Usted está diciendo una frase que me llama mucho la atención y es que pues, se puede cambiar el paradigma de la ley del más fuerte, ¿cierto? Pero hoy estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito político, utilizar las redes sociales para demostrar ese poder y esa ley del más fuerte, ¿cierto? Veo difícil que cambiar ese paradigma, como usted lo dice, precisamente porque se están utilizando autopistas en las redes sociales para demostrar quién es más fuerte. Pero lo que me llama la atención es el tema ciudadano, John Fernando, pues en el poder al menos hay como una justificación, digámoslo así, entre comillas, para demostrar esa ley, pero el ciudadano hoy está entrando a estas redes sociales y se está haciendo partícipe de esa ley del más fuerte, inclusive insultando, agrediendo, señalando. Es decir, es un tema bastante complicado de entender porque es que el ciudadano puede generar otro rol, como usted lo dice, ahí es donde se genera esa esperanza de entrar a proponer, de entrar a entregar alternativas, de entregar una opinión valedera, digámoslo así, frente a todo este tema, pero hoy vemos que cada vez la masa va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero no en lo positivo, sino en lo negativo, frente a ese señalamiento, frente a ese ataque. Es como alimentar ese odio que hoy se vive en el tema político, pero que hoy también se está expandiendo al tema social y ciudadano, John Fernando. Sí, es que, como decía ahora, hay una especie de pirámide, ubicándonos en ese orden. En la base de la pirámide está la mayoría de las personas que tienen, incluso así hayan estudiado, así hayan ido a la escuela, se sigue repitiendo el modelo. Entre esas dos hay otras personas que se formaron, estuvieron en la universidad, pero siguen siendo manipuladas por ese poder económico.
No, cuando dices va aumentando es porque están repitiendo. Hay varios tipos de violencia. Hay una violencia legalizada, que la ley, quienes están en el poder político dicen esto se va a cobrar, esto se va a hacer, esta es la multa, esta es la sanción, y aunque sea injusta, es legal. Hay otra violencia que es la de las personas que dicen, pues si los que están allá en el poder pueden hacer esa violencia, pues nosotros también. Y está la violencia popular de todos contra todos y todo se vale pues porque los que tienen el liderazgo lo están haciendo. Se repite, o sea, lo que está pasando en quienes están en el poder lo repiten los demás porque no piensan, no lo analizan, no se cuestionan, simplemente toman partido. En el juego triádico hay un subgrupo oficial, como decía hace un momento, un subgrupo antioficial y un subgrupo oscilante. El subgrupo oficial es un 15% más o menos. El subgrupo antioficial, voy a poner el ejemplo en un salón de clase. En un salón de clase el subgrupo oficial es el profesor más el 15%. Él es el que determina por dónde vamos, cuáles son las reglas, cuál es el propósito, el objetivo, para dónde vamos. Hay un 5% más o menos de estudiantes que son el subgrupo antioficial, o no les gusta el profesor, o no les gusta la clase, o no les gusta estudiar. 5%. Y hay un 80%, un 70% más o menos en el salón de clase, que es su grupo oscilante. O sea que toman partido, se van hacia el grupo del profesor o se van hacia el grupo de los estudiantes que no quieren estar ahí. Esa oscilancia, que es la mayoría, como tú dices, que va creciendo, es la base, o sea, es el nivel 1 de esa pirámide. Y cuando empiezan a confrontarse, toman partido y apoyan a unos y apoyan a otros. En la casa ocurre lo mismo. El subgrupo oficial es la mamá, es quien nos dice que lo que vamos a almorzar. El subgrupo antioficial es el papá, tiene un punto de vista diferente. Los hijos son el subgrupo oscilante. Unos apoyan el almuerzo que sugiere la mamá y otros el almuerzo que sugiere el papá. Y es un juego. La forma como convencen a los oscilantes de que hagan las cosas, de que apoyen al uno o apoyen al otro, es lo que nosotros estamos viendo en este manejo de medios, en este manejo de noticia y de manipulación para que los oscilantes se enojen, se molesten y apoyen al uno o apoyen al otro. Don Fernando Sandoval, pues esto es una abrebocas interesante. No podemos ampliarlo hoy, pues porque no tenemos el tiempo, pero es una abrebocas absolutamente interesante y nos deja muy emocionados. Así que, pues porque tenemos otros invitados, debemos parar la conversación en este instante, pero antes de ello, díganos, con base en lo que nos ha dicho, así sencillo y cortico, ¿es posible? Es posible, que dice que no es posible, pero con usted, por lo que escucho, sí es posible, con esa cibernética social proporcionalista, cambiar un poquitico el chip de la gente y hacer que, no obstante la presencia de las redes sociales y que hoy sea preponderante el poder de la economía, cambiar la actitud de la gente para que sea, aunque suene moral, mejor, más buena. Sí, es difícil en cuanto a que hay otras fuerzas que no quieren que se haga, pero sí se puede hacer. Cuando decía hace un momento, cambiando el paradigma, cambiando la forma de ver las relaciones entre las personas, sí. Y eso se tiene que empezar a hacer desde la casa, se tiene que comenzar a hacer desde la educación, desde la escuela. O sea que habría que cambiar también la forma de ver el mundo de los profesores, pero sí se puede hacer, sí se puede cambiar, se puede reprogramar. Hay que empezar por educar a los profesores y a los papás, entonces, es que desde la casa y desde la institución educativa. Mejor dicho, en ese sentido, escúchame que lo diga de esta manera, no hay ninguna novedad. Siempre hemos oído decir, siempre, que lo que se forme en la casa y se consolide en la escuela es lo que hace realmente del ser humano bueno o malo. Así no más. Yo, Fernando Sandoval, experto en cibernética social proporcionalista. Qué bueno que haya estado con nosotros. Ojo pues que este fue el abrebocas. Así que lo molestaremos, yo creo que la semana entrante, para seguir con ese tema. Muchísimas gracias, yo, Fernando. Por aquí estaré y encantado de poder entregar herramientas de cómo se puede hacer ese cambio. Muchas gracias a ustedes.
hacia allá vamos, hacia esas herramientas, o sea, lo concreto, porque esto fue como, digamos, un abreboca teórico. Magíster en Educación y Desarrollo Humano y experto en cibernética social proporcionalista.